la parte de ecuaciones hay varias formas de crear una ecuación, múltiples formas. Yo me voy a crear una sección aquí, section, creación de ecuaciones, Una de las primeras formas es poner dólar simplemente, ¿no? Le pongo dólar y como cree, ¿no?, la anterior ecuación. Exponente es el circunflexo, ¿no? Circunflexo y al cuadrado, más b por x más c igual a 0. Entonces, ese sería, está aquí, ¿no? ¿Sí? Una de las primeras formas. Si yo quisiera centrar esta ecuación, entonces simplemente, a ver, vamos a centrar esta ecuación. Entonces le pongo doble dólar. Entonces ya lo tenemos centrada la ecuación. Una tercera forma sería colocar un contraslash y corchete. Y nuevamente, ¿no?, la misma, y ahí está, ¿no? Esa es otra forma, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay una tercera forma, que es poniéndole begin document, o sea, un contraslash, begin equation, y ya te va a indicar, mira, la overlap ya te indica en esta parte, ¿sí? Entonces hay dos opciones, una que es numerada, begin equation nos va a numerar la ecuación, y otra que es con asterisco, esa ecuación no nos va a numerar. Entonces, en un inicio vamos a poner una numerada, ¿ya? Numerada, la misma ecuación, ¿sí? Obviamente le quitamos el dólar aquí, ¿sí? Y ya tenemos la ecuación, ¿no? Y ahí está, lo ha numerado, ¿no? Si yo genero otra ecuación más, esta misma ecuación, imagínense, yo genero esta misma ecuación, él va a considerar que es otra ecuación y le va a poner el nombre de 2, ¿sí? Entonces, ahora, hay un detalle. Si yo quisiera llamar esta ecuación en la parte de la introducción, imagínense que yo estoy hablando sobre alguna ecuación y yo quiero llamar esta ecuación. Entonces, ¿qué pongo? Le ponemos label aquí, label, ¿no? Ya me da. Entonces, le pones un nombre cualquiera, mi primera ecuación, así, 1 le va a poner, ¿ya? Entonces, simplemente esta parte es como un código único en todo tu documento. Este label o etiqueta es como un código único, porque no puede haber duplicatas, no puede haber doble, ¿sí? Entonces, este código copiamos y yo quiero hablar en la parte de la introducción. Entonces decimos, en la parte de la introducción, quiero hablar sobre la ecuación 1, sobre la ecuación. Entonces aquí pongo ref, contraslash siempre, ¿no? Contraslash, ref, y ya me está indicando, aquí, fíjense, ya me está indicando mi primera ecuación, ahí está, ¿sí? Entonces, nosotros ejecutamos, y como pueden observar en la parte de arriba, aquí, quiero hablar sobre la ecuación 2, entonces ya me está indicando, esa parte rojita que está, me está indicando, y ahí está, la ecuación 2. Si yo le hago clic, me va a enviar a la parte donde está la ecuación 2, ¿sí? Entonces es de esa forma, ¿no?, que trabajamos en ecuaciones. Cuando tenemos muchas ecuaciones, ¿no?, podemos utilizar lo que es alink. Este es en el caso de que tenga yo varias ecuaciones y que tenga la necesidad de ordenarlas. Entonces, en esta parte
nos vamos y decimos begin a link. Entonces, nuevamente, ¿no? Antes de eso, necesito... Si yo quisiera que esta ecuación no esté numerada, imagínense esa ecuación, no quiero que esté numerada. ¿Qué es lo que hacemos? No queremos que esté numerada esa ecuación, entonces simplemente yo le pongo un asterisco, ¿sí? Y ya. Entonces simplemente le pongo un asterisco, ¿sí? Y esta ecuación con asterisco no lo va a numerar, ¿no? Esta ya la ha numerado y esta tercera ecuación no lo va a numerar. Ahora, hay ciertos símbolos en matemática, ¿no? Que no necesariamente sabemos o nos recordamos así al detalle, ¿no? ¿Sí? En esos casos podemos utilizar un generador de ecuaciones, ¿sí? A ver, aquí creo que tengo, a ver. Ahí está, ¿sí? O podemos buscar, ¿no? Un generador cualquiera. Entonces lo que escribimos es generator equation, ¿sí? Entonces aquí nos bota, ¿no? Un generador de solo ecuaciones. Entonces, imagínense, no sabemos cómo escribir una sumatoria, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es simplemente, ¿no? Aquí, hago clic y ya me da el código de la sumatoria, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, la suma de los primeros números naturales. Entonces, suma de n, no, de i, ¿no? De i del contador i igual a 1 a n, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién va a ser? De los i, la suma de los i, ahí está, ¿no? Entonces, de esa forma. Ahora, va a ser esto igual a que es n factor de n más 1 sobre 2, creo, ¿no? Entonces, tengo que escribir una fracción. Entonces, yo no sé cómo se escribe una fracción. Aquí está un modelo. Fíjense. Nos da una imagen, la sumatoria de los n primeros números naturales. Entonces, cuando es, usualmente en LaTeX, superscript es esto. Utilizamos el underline, ¿sí? Ahora, para el hiperscript sería el circunflexo, ¿sí? Entonces, para el underline sería el contador i, que va igual a 1 hasta n. ¿De quién? De i, que va a ser igual a quién? A n factor de n más 1 sobre 2, ¿no? Es la suma de los primeros números naturales. Entonces, aquí necesitamos una fracción primero fracción, entonces hacemos clic aquí, ahí está. Bien, ven la imagen a sobre b, entonces ya nos escribe el código, ya, frac, entonces aquí escribimos n factor de n más 1, n factor de n más 1, entonces paréntesis, n más 1, entre 2, entonces aquí simplemente entre 2, y ya está, ¿sí? Y en aquí abajo nos muestra ya el código, ¿sí? Si se dan cuenta. Entonces, estos editores ya, si vemos que nuestra ecuación ya está correcto, podemos copiar simplemente el código y llevar a nuestro LaTeX principal, ¿sí? Entonces, ponemos aquí, lo pegamos, ¿sí? Entonces, simplemente ya nos ejecuta, ¿no? Ahí está, ¿sí? La suma de los n primeros números naturales es n factor de n más 1 sobre 2. Entonces, de la misma forma, si quisiéramos hacer con esto otro, por ejemplo, quisiéramos hacer una integral, ¿no? Por ejemplo, integral, vamos a hacer una integral. Una integral indefinida, ¿no? Imagínense una integral indefinida, simplemente colocamos así, ¿no? Integral
de x al cuadrado, un ejemplo. X al cuadrado, entonces será x circunflexo y al cuadrado, ¿sí? Y si no sabemos, entonces, ok, no sé cómo se hace exponente, entonces aquí, fíjense, aquí tenemos x a la n, entonces algo parecido a eso es lo que quiero, ¿no? O x a la n podemos integrar, ahí está, x a la n, simplemente ponemos n, entonces, integral de x a la n, diferencial de x, ahí está, ¿sí? Ahora, igual, como es una integral indefinida, será pues integral de x a la n, es x a la n más 1 sobre n más 1, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que primero quiero es una fracción. Aquí vemos la figura de una fracción, a sobre b. Hacemos clic. En el numerador simplemente será x elevado a la n más 1, ¿no? N más 1, entonces, exponente allá, entonces, exponente, aquí está. N más 1, n más 1. Y fíjense, todo lo que estoy escribiendo, al vivo lo está escribiendo en el momento, ¿no? Lo está compilando, sin necesidad de estar compilando aquí, porque hay muchos casos, va a haber muchos casos en que nuestro texto va a ser gigantesco. Entonces nos vamos a perder, ¿se dan cuenta? Hasta esto ya está ya gigantesco. Entonces, en muchos de los casos va a ser gigantesco el texto. Entonces, esto ayuda porque es muy específico y en el acto está viendo si estás escribiendo o no correctamente. Entonces será, en el denominador escribo si es una integral n más 1, ¿no? N más 1 más una constante de integración, ahí está. Entonces, esa será la integral, ¿no? Veo que mi ecuación ya está correctamente escrito, entonces simplemente copio el código y lo llevo al documento que yo quiero, ¿no? Entonces aquí simplemente colocamos, ¿no? ¿Sí? Inclusive si podemos centrar esto, ¿no? Entonces pongo y ya está ya. Entonces, ahora compilamos. Ahí está, ¿no? La sumatoria, la integral, ¿no? Entonces, es de esa forma que podemos estar escribiendo. Existen, es que a veces el detalle es, en muchos de los casos, cuando escribimos ecuaciones matemáticas, no recordamos el símbolo, no recordamos el nombre, ¿no? del símbolo. Por ejemplo, gamma, no sé, una productoria, una diferencia, por ejemplo, este caso, ¿no? En muchos de los casos, las letras griegas es un problema. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos graficar la gamma, ahí está, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, siempre el código LaTeX empieza con contra slash. Ahora, si yo quisiera escribir la gamma mayúscula, entonces simplemente le pongo una G mayúscula y ya está, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera escribir el pi, ahí está, ¿no? Pi minúscula y el pi mayúscula, vamos a ver si podemos escribir pi mayúscula, ¿no? Sí. Otro, el beta, por ejemplo, beta, y el beta mayúscula, pues simplemente pongo una B mayúscula y ya, me va a escribir, ¿no? En este caso, el alfa es, ¿no? El que tiene mayúscula, alfa. Alfa. ¿Hay algún problema? Bueno, ok. Sí, me parece que el beta y el alfa no tienen mayúscula. Qué raro, ok. El delta sí tiene mayúscula, creo, me parece. A ver, delta. Delta, sí tiene, el delta sí tiene mayúscula, ¿no? El delta tiene su delta minúscula y delta mayúscula, ¿sí? El alfa no sé por qué no me quiere graficar, ¿ok? Entonces, si quisiéramos trabajar con letras griegas, entonces le vamos, ¿no? Simplemente a nuestro. Y en esta parte,
por ejemplo, quisiera ordenar varias ecuaciones, una de las formas es utilizar el A-link, ¿no? Entonces, ponemos el A-link, imagínense, gamma es igual al gamma mayúscula. Y luego, siguiente línea, 2 contra slash, el pi es igual al pi mayúscula, 2 contra slash, el beta es igual al alfa, 2 contra slash, el delta es igual al delta mayúscula, 2 contra slash. Aquí va a haber un error. ¿Por qué? Cuando yo estoy utilizando el A-link, tengo que utilizar un separador, como el table, ¿no? En el table se utilizaba un separador que era este I, no recuerdo el nombre de este símbolo, es el I. Ese tenemos que utilizar en esta parte. Entonces le pongo a cada uno de ellos para que lo alinee, ¿no? Entonces, supongo que ahora debe eliminarse el error. A ver, vamos a ver. Me parece que es 2. El error. Porque, a ver, vamos a ver. Le ponemos en cada uno de ellos. A veces va a ser necesario poner en cada uno de ellos, ¿no? Y poner equanarray. Por ejemplo, equanarray es otra forma de equanarray. A ver, a link. Aquí, al inicio, equation. Está botando error. A ver, vamos a corregir el error. No hay de otra forma. A ver, vamos a utilizar solo el equation. Solamente el equation. Ya, y ahí se... Tendría que... Ok. Ya hablamos del uso del BBTeX, ¿no? Que ha sido interesante. Entonces, a ver, si nosotros quisiéramos, a ver, voy a tratar de llamar algún gráfico. Ok, va a ser mi foto, ¿ya? Entonces, aquí tengo una foto. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos. Aquí lo que tenemos que... Lo usual es crear una carpeta de solo gráficos. Entonces aquí vamos a New Folder. Entonces le podemos poner el nombre de imagen o imágenes, ¿sí? Entonces ya tenemos el folder de imágenes. Entonces entramos en ese folder de imágenes y cargamos. Aquí tenemos 3 botones, ¿no? Que nos ayudan a crear archivos, a crear folder
y a cargar las imágenes que nosotros queramos, o algún PDF o algún documento, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? A ver, de esta parte yo voy a hacer el picture, a ver. Voy a cargar upload. Entonces, arrastro simplemente, ¿no?, lo que quiero, ¿sí? Entonces ya tengo una imagen. Yo quiero cargar esa imagen en esta parte, en la parte última, ¿no? Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Begin figure, ¿sí? Y aquí ponemos la ruta, ¿no? Aquí, miren, aquí ya me está indicando imágenes Juan Pablo JPG. Entonces simplemente hago clic. Entonces en esta parte ya el overlap de por sí, por defecto, ya lo está centrando, ¿no? Es una figura que lo está centrando, llama included graphic, ¿no? Included graphic, llama de la carpeta imágenes, ¿sí?, que hemos creado, llama el documento Juan Pablo, y con el caption o el título del gráfico, mi foto, ¿no?, mi fotografía, así simplemente, ¿no? Y aquí para referenciar, ¿no? ¿Sí? Aquí le puedes poner cualquier otro nombre, ¿no? Puede ser referencia de mi primer gráfico, referencia de mi gráfico, ¿sí? Gráfico 1. Entonces, este va a ser la referencia, ¿no? Entonces, simplemente compilamos. Y ahí está, ¿no? ¿Sí? Ahí tendríamos la imagen. Esa sería una de las formas. Ahora, si quisiera yo referenciar, aquí está mi fotografía. Yo quisiera referenciar a esta parte. Entonces, simplemente a la etiqueta label, que es este código, simplemente yo quiero referenciar en la parte introductoria. Entonces, aquí digo, ¿no? Quiero hacer referencia a mi fotografía. Entonces ponemos entre paréntesis contra slash reference y ahí, ¿no? ¿Sí? Y ya tendríamos la referencia, ¿no? Entonces nos vamos a la parte inicial donde, y ahí está, ¿no? Quiero hacer referencia a mi fotografía 1. Entonces, si yo hago clic en esta parte 1, me va a mandar a la fotografía, donde está, ¿no? ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Y esa va a ser mi figura 1. ¿Sí? Entonces, ese es para la parte de imágenes, ¿no? ¿Sí? Entonces, inicia el entorno gráfico con figure. Esta parte lo centra. En mi caso yo he utilizado el centering, que es lo mismo a begin center, ¿no? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, puedo modificar el tamaño de la figura, ¿sí? El tamaño de la figura. Yo creo que puedo reducir, a ver, vamos a ver, puedo reducir voy a hacerlo en otro. La misma figura voy a llamar, pero en este caso vamos a tratar de modificar el tamaño, ¿no? Entonces, siempre en LaTeX, los lugares que están entre llaves son muy importantes. Ahora, lo que está entre corchete, lo que viene entre corchete, es menos importante, ¿no? Pero es que nos va a ayudar a configurar el include graphic, nos va a ayudar a configurar. En este caso, por ejemplo, está configurando el tamaño de figura, width, el ancho que sería, ¿no? Ancho que sea, a ver, uno pequeñito, 1 centímetro, lo vamos a ver, uno pequeñito, 1 centímetro lo voy a poner. 1 centímetro, sí.
En este caso le he puesto figure, ¿no? En mi caso es imágenes, ¿no? Mi folder es imágenes. El nombre de archivo es Juan Pablo, ya. El nombre o el título de la figura le he puesto mi fotografía y la etiqueta de referencia, ¿no? ¿Sí? Ahora, aquí tiene que cambiar. No puede ser doble etiqueta, no puede haber duplicata, ojo. No puede haber duplicado. Este es el 1 y este es el 2. ¿Por qué? Porque si lo ejecuto así me va a dar un error. Fíjense, aquí yo tengo un error, ¿no? Va a tener un error. ¿Se dan cuenta? 3 errores tiene, ¿no? Entonces, me supongo que uno de los errores es este, ¿no? Entonces, si yo le pongo 2 aquí, allá no me va a dar el error, fíjense. Ya solo tengo un error, ¿se dan cuenta? Entonces, es muy importante que la etiqueta o el label sea único. En todo tu documento tiene que ser único. No puede haber doble referencia. ¿Sí? En mi caso, a ver, vamos a ponerle, a ver. Ahí está, ¿no? Ha aparecido la figura 2, bien pequeñito. La figura inicial es por defecto, ¿no? Predeterminado, el tamaño es predeterminado. Pero en el otro caso no es predeterminado, porque estoy ajustando de alguna forma al gusto del cliente, ¿no? Por 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, no sé. A ver, vamos a ver. Yo creo que en este caso va a ser un poco, medianamente, ¿no? Bueno, ¿ok? Entonces, es de esa forma que se configura, ¿no? Aquí está caption, temperatura de control, ¿sí? Ese sería el ejemplo. Ok. Entonces, dentro de... Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer un artículo, ¿no? Hacer un artículo, entonces lo que tendríamos que hacer es, fíjense, ustedes escriben overlay template, así, simplemente template. Esto les voy a pasar, a ver, les estoy pasando en el chat, les envié overlay template. Entonces hacen una búsqueda de overlay template en el Google o en cualquier otro buscador. Entonces, aquí en la primera parte, overlay latex template. Entonces lo que va a suceder es que te va a mostrar varios tipos. Por ejemplo, en esa parte tenemos para crear artículo, para crear una bibliografía, para crear un libro, ¿no? Un calendario. Por ejemplo, el más conocido, a ver, una revista académica, ¿no? Vamos en ahí. Entonces, de acuerdo a la revista que tú estés presentando, o al modelo que te guste, ¿no? En todo caso, ¿no? Podemos verificar. Entonces, puedes estar navegando, ¿no? De acuerdo a lo que queráis, ¿no? A lo que quieran, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos entrar a uno de química, a ver, o uno de matemática. A ver, vamos a intentar encontrar uno. Aquí creo hay uno de ecuaciones, a ver, ecuaciones, template math, ahí está, aquí. Por ejemplo, en este caso, puedes entrar a cualquiera, ¿no? de ellos y entramos, hacemos clic y aquí, abrir como template. Entonces, al abrir como template, este documento ya se va a visualizar en tu overlay. Me explico. Fíjense el nombre del documento. A ver, creo que es este el nombre del documento. Este es el nombre del documento. Es Cap Data Template. Fíjense, cuando ustedes abran nuevamente su overlay, el documento que abrieron es Cap Data Template. ¿Se dan cuenta? Cap Data Template. O sea, ya lo
adiciona a su cuenta, ¿no? De Overleaf, ¿sí? Porque ustedes ya lo han abierto. Entonces, al adicionar, ya lo pueden modificar de alguna forma, ¿no? Entonces, esto ya lo pueden modificar al formato que ustedes deseen, ¿no? ¿Sí? Al formato que ustedes deseen. Por ejemplo, en este caso, creo que está utilizando el que ya, fíjense, las citas bibliográficas, cite, ¿no? Me parece que está utilizando el punto .bib. Entonces, este documento ya es un poco más elaborado, ¿no? Este es otro formato. Este es otro formato, otra forma, ¿no? De escribir una bibliografía, fíjense. El uno por uno lo digita, ¿no? No es como en el caso mío, que yo coloqué, lo busqué, simplemente pegué y ya el látex lo hace por mí, ¿no? Pero en este caso ellos lo han digitado, uno por uno, ¿no? Pero no, este método, personalmente, a título personal, no me gusta porque tendrías que estar digitando y a veces en el momento de transcripción sucede un error. O hay un error de digitación, o hay un error de, no sé, te equivocas el nombre del autor, el título del artículo, el año de publicación o el volumen, porque son bien específicos, ¿no? Por ejemplo aquí, las páginas, el volumen, el número de revista, no sé. Entonces, para mí el método más adecuado es buscarlo en el Google Scholar e ir por ahí, ese método, ¿no? O simplemente utilizar el JabRef, ¿no? El JabRef, que es bien amigable, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tú le puedes decir en qué parte buscar, ¿no? En qué colección buscar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí le puedes poner, ¿no? Por ejemplo, el que yo les estaba diciendo, el Cook, el assessment, local influence. Entonces, él te lo va a buscar y si no encuentra, me parece que no encuentra porque lo he escrito mal. A ver, vamos a buscar aquí primero. Tiene que estar bien escrito, influence. Entonces, esto tiene que ser, a ver, tiene que estar bien escrito para que buscar en el JabRef, ¿no? Ya había encontrado. Ya, ok, bueno. Entonces, está procesando la búsqueda. Ahí está, ¿no? Entonces, de acuerdo a cuál de ellos sea el autor que estás buscando, ¿no? Ahí nos da una pequeña referencia, si es del 84, si es del 86, si es de 2019, si es de 2016, o dependiendo, ¿no? En todo caso. Entonces, este es una buena herramienta para comenzar a trabajar, porque te ayuda a organizar más las referencias bibliográficas, ya sea cuando estés haciendo una tesis, un artículo o alguna investigación, ¿no? De alguna forma, esto te ayuda a organizar las referencias, porque es importante referenciar. Si nosotros comentamos alguna parte de algún artículo, de algún libro, no referenciamos, es como un delito que estaríamos cometiendo, pues tienen derechos de autor y ese es el problema de no hacer la referencia bibliográfica, ¿no? Entonces, este JabRef es muy interesante, les recomiendo bastante y es open source, me parece, porque no te pide pagar y te ayuda, ¿no? O sea, simplemente ayuda bastante en la parte de referencias bibliográficas. Luego ya cuando ya tengas más práctica, ya lo haces como yo hice, ¿no? Como lo hice en mi documento, ¿sí? En la referencia simplemente te creas un reference.bib y vas al Scholar Google y ya
copias, ya, rápidamente, ¿no? Entonces, aquí sí puedes pegar así, sin miedo, ¿no? En esa parte, ¿sí? Eso sería por hoy. Mañana voy a hacer la parte del currículum y algunos gráficos, y con eso estaríamos encerrando esta parte del curso de introducción al látex. Una buena forma de presentar nuestros currículums y evitar aquel desgaste, ¿no? De estar firmando más de 150 veces, foliando 150 veces, que es que ayuda, que va a ayudar, ¿no? ¿Jan? ¿Hola? Sí, profesor, buenas tardes. Tengo una duda, ¿no? ¿Necesariamente tiene que ser de manera local o puedo hacerlo mediante un editor online, como usted mencionó, Overleaf? Sería al gusto del cliente, ¿no? O sea, si tú tienes internet, podrías utilizar el Overleaf o el TextLive. Ahora, en caso de que no tengas, entonces tienes que instalar el Mixtext y el Text Studio, ¿no? Ese es para la parte local, ¿no? Ese es muy importante, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias.